tiempo igual a 0. Su unidad de medida en el sistema internacional es el radian. ¿Listo? Bueno, eso se sonó muy confuso, se los voy a explicar. ¿Qué es eso de la constante de fase? ¿Sí? Entonces, voy a acá, constante de fase, ¿cierto? Se denota con la letra phi. Es un círculo con una línea diagonal que lo atraviesa, ¿cierto? La constante de fase es en donde se encuentra el objeto cuando el tiempo es igual a 0. ¿Sí? Entonces, miren lo que voy a hacer aquí. Aquí, en este caso particular, aquí en esta diapositiva, miren, el objeto cuando el tiempo es igual a 0, miren dónde se encuentra. Aquí. Si nos vamos al círculo de abajo, miren dónde está. Está en 0 grados, ¿cierto? Es decir, en este caso, la constante de fase es igual a 0 radianes, ¿cierto? Es decir, es el ángulo donde se encuentra el objeto inicialmente, ¿sí? Miremos el siguiente caso. Imagínense que ya el objeto no está ahí, sino pasó aquí, a la mitad. Miren dónde se encuentra ahora, aquí, ¿cierto? Aquí. Miren que acá dice tiempo igual a 0, es decir, ahí va a empezar a moverse el objeto. ¿Listo? Si bajamos, ¿dónde pega eso en el círculo? Mírenlo aquí, ¿cierto? En pi medios, recuerden, esto es 90 grados, ¿cierto? Esto es 180, esto es 0 grados, abajo es 360 grados, cuando ya dio la vuelta completa, y aquí es 270. ¿Listo? Entonces, miren, cuando el objeto está ahí, ¿cierto? El ángulo, ¿cuál es? Es pi medios, ¿cierto? O sea, la constante de fase es pi medios radianes. ¿Listo? Pi medios radianes. Entonces, miren que la constante de fase simplemente es el ángulo donde se encuentra el objeto, ¿cierto? Miremos el siguiente ejemplo. Entonces, de ahí se movió para acá, miren, totalmente comprimido, está aquí. Si nosotros bajamos al círculo, ¿cierto? ¿Cuál es el ángulo? El ángulo es pi, ¿cierto? Como el ángulo es pi, entonces la constante de fase inicial es pi radianes, ¿cierto? Miren que no es sencillo. Entonces, mire, el objeto se va moviendo así, ¿cierto? Como llegó al punto de amplitud máxima mínima negativa, ahora él de acá va a arrancar a moverse para acá, pero en el círculo va a seguir haciendo este movimiento, mire, ¿cierto? Es decir, cuando coge de aquí para acá, que es en la siguiente diapositiva, mírenlo, pasa, está aquí en el medio, pero siguiendo la secuencia del círculo, vamos acá, en 3 pi medio. Entonces, si el objeto empezara desde ahí, la constante de fase, sería 3 pi medios radianes, ¿cierto? Y si el objeto vuelve a su posición inicial, es decir, da la vuelta completa, mírenlo aquí, ahí dio ya la vuelta completa, ¿cierto? Aquí pasa a ser 360 grados, ¿cierto? Porque ya dio la vuelta completa. Recuerden que la diferencia entre 0 grados es que no ha empezado a dar la vuelta, ¿cierto? Y 200 y 360 grados es que ya dio la vuelta completa. Es decir, en este caso, la constante de fase sería 2 pi radianes. ¿Listo? Y con eso ya definimos todas las variables de este tema, ¿cierto? Constante de fase. Entonces vamos a hacer esta la actividad que ustedes tienen para la casa, ¿cierto? Para realizar, pero yo voy a realizar esta de aquí que es muy parecida. ¿Listo? Entonces, miren, nos están preguntando la ecuación del movimiento, ¿cierto? De un péndulo, en este caso vamos a analizar un péndulo, es la siguiente, ¿cierto? Entonces, voy a hacer algo aquí. Listo. Entonces, miren acá, voy a poner esto aquí y voy a poner esto.
Eso ahí. Entonces, miren, están diciendo, la ecuación del movimiento de un péndulo es la siguiente, ¿cierto? Es esta, ¿sí? Esta es la que le da el problema, ¿cierto? La del movimiento, recuerden, la de la posición, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación nace de aquí, solo que acá ya le están dando datos. Miren, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nos están pidiendo, esta es la ecuación, ¿cierto? Nos están dando esta ecuación y me están pidiendo calcule la amplitud, la frecuencia angular, la constante de fase, el periodo, la frecuencia, la posición, la velocidad, la aceleración, bla, 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 ¿sí? Empecemos con el punto A. ¿Cómo saben ustedes cuál es la amplitud de ese péndulo? Pues miren, la amplitud es el número que multiplica el coseno. ¿Y qué número está multiplicando al coseno? Miren, 220 centímetros. Entonces, miren, sencillo, la respuesta a la pregunta A es que la amplitud es igual a 220 centímetros, ¿cierto? Pero eso hay que pasarlo a metros, ¿no? Entonces, A, voy a escribirlo por acá, A es igual a 220 centímetros. Lo pasamos a metros, ya ustedes saben cómo es, centímetros está arriba, lo pongo abajo, metros lo pongo arriba, y digo que un metro son 100 centímetros, y eso es igual a 2,2 metros, ¿cierto? Si tienen duda, lo hacen en la calculadora. Y listo, esta es la respuesta del punto A. Sencillo, ¿cierto? Ahora me están preguntando cuál es la frecuencia angular, ¿cierto? Si ustedes miran la frecuencia angular, mírenla aquí en esta ecuación, es el número que multiplica la T, ¿cierto? ¿Y cuál es el número que multiplica la T? Mírenlo aquí, ¿sí? Quiere decir que el punto B, la frecuencia angular es igual a 3pi medios, ¿cierto? Las unidades son radianes sobre segundos, ¿cierto? Si miramos acá las unidades de la frecuencia angular, mírenlas por acá, las unidades es radianes por segundo o sobre segundo, como quieran decirlo. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué quiere? Bueno, y expliquemos esto. ¿Qué quiere decir? Que es un objeto, ¿cierto? Que es un objeto que se mueve un ángulo de 3pi medios radianes por segundo. ¿Cómo así 3pi medios? Mírenlo aquí. Es decir, ese objeto se movió desde aquí hasta acá en el tiempo de un segundo, ¿cierto? Desde 0 hasta 3pi medios se movió en un segundo. ¿Listo? Bueno, ahora la pregunta C. Miren la C. ¿Qué me están preguntando de la pregunta? ¿Qué me están pidiendo en la pregunta C? La pregunta C me están preguntando la constante de fase, ¿cierto? Voy a hacerlo acá a otro color. La pregunta C me están preguntando por la constante de fase, ¿cierto? Listo. Si se dan cuenta, la constante de fase, ¿sí? Es este número que viene ahí después de este más. Miren, después de más es el número que viene después de más. Es decir, la constante de fase es 2pi dividido entre 3, ¿cierto? ¿Y qué unidades es? Radianes. ¿Listo? Sencillo, ¿cierto? Bastante sencillo. ¿Listo? Ya tenemos constante de fase. Ahora tenemos que calcular el periodo y la frecuencia, ¿cierto? Pero ¿cómo calculamos el periodo y la frecuencia? Entonces, miren, acá es bastante claro saber interpretar AW, ¿cierto?
Entonces, esperen a ver. Cambio acá el color. Miren, este W, este. Recuerden qué es W. Es la frecuencia angular. Es decir, son los ángulos que se movió ese objeto, ¿cierto? En un segundo. Pues eso tenemos que pasarlo, ¿cierto? A frecuencia. ¿Cómo hacemos eso? Pues mire, no hay de otra sino usar la lógica para pasar W a, a frecuencia, ¿cierto? Entonces, o sea, la frecuencia angular vamos a pasarlo a frecuencia normal, a la frecuencia sola, ¿ok? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer con la siguiente ecuación. Entonces, miren, vamos a calcular. Miren las ecuaciones, acá se las puse en esta esquina, ¿cierto? Miren estas 4 ecuaciones. ¿Cuál de esas me sirve para calcular el periodo? ¿Sí? Entonces, miren, yo el periodo, mírenlo aquí, ¿cierto? Esta me sirve, ¿por qué? Porque yo ya tengo W, miren la W aquí, ¿cierto? Y con W y 2pi puedo calcular el periodo. Entonces, para el punto, ¿cuál es ese? El punto D. Voy a hacerlo acá, el punto D, ¿cierto? Me pide calcular el periodo, pero el periodo entonces es igual a 2pi, ¿cierto? Sobre W, pero ¿cuánto es W? Mírenlo aquí. 3pi medios radianes sobre segundo, ¿cierto? Acá esto también hay un radianes, ¿sí? De pronto acá faltó en la ecuación, pero allá hay un radianes. De tal forma que esto y esto se cancelan, ¿sí? Miren, pi y pi se cancelan y eso a qué me da igual. Entonces, si quieren lo hacemos acá en la calculadora. Entonces, miren, abro fraccionario, ¿cierto? Y voy a poner 2, vamos a ponerlo con los pi sin cancelar, ¿listo? Para que ustedes vean cómo se hace. Entonces, miren, es 2pi, 2, el 2pi, el pi lo saca con shift y esta letra por 10 a la x, ¿cierto? Bajo, pero mire que abajo hay otro fraccionario, entonces saco otro fraccionario, arriba es 3pi, 3pi, bajo, y hay un 2, 3pi medios, ¿cierto? ¿Eso a qué me da igual? A 4 tercios, es decir, bueno, esto me da 1.333333, ¿no? No sé por qué ahí en esa calculadora me lo bota así tan raro, pero a ustedes les debe dar por allá 1.333333. Entonces vamos a decir que el periodo es, me imagino que la calculadora lo bota así porque es un número periódico, ¿no? 1.33 segundos. Recuerden que las unidades del periodo es segundos. Ahora vamos a calcular la E, frecuencia. ¿Cómo calculamos la frecuencia? Miren aquí. Frecuencia es 1 sobre T, ¿cierto? Entonces le doy acá E. Frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Eso es igual a 1 sobre 1.3333, ¿cierto? ¿Qué unidades? Segundos. Recuerden que las unidades de la frecuencia es hertz, ¿cierto? O segundo a la menos 1, como ustedes pongan. Listo, entonces hacemos eso. Miren, para no borrar acá el resultado, podemos hacer lo siguiente. Lo elevamos a la menos 1 y nos da el resultado. Eso da 0,75, ¿cierto? Si no le gusta, pues hágalo como aparece ahí, 1 dividido entre 1.33, ¿cierto? Y eso me da igual a 0.75, ¿cierto? Aquí, sí, 0.75. Miren, muy parecido a lo que nos dio acá. Aquí nos da más exacto porque lo escogimos de esa forma. ¿Listo? Entonces, el hecho es que da 0.75 la frecuencia, ¿cierto? 0,75. Y la frecuencia se da en hertz. ¿Listo? Ok. Ese es el punto. Ahora viene el punto
Bueno, acá me equivoqué, puse 2 veces E, este es el punto, debería ser el F, ¿cierto? Entonces voy a cambiarlo acá. Bueno, no lo voy a cambiar porque entonces, o espere, ya sé cómo lo cambio. Listo, creo que ya cambió automáticamente. Sí, listo. Ahora me voy a llevar esto para acá. ¿Sí? Voy a quitar los que ya calculamos. Bueno, si lo quito se me cambian las letras, mejor los dejo ahí. Listo. Voy a traer estas ecuaciones. Entonces déjenme hacer acá un momento algo. Recuerden que si el video se hace largo o algo así, que va a salir bastante largo, ustedes pueden adelantar el video en estas partes así donde hablo de más, ¿cierto? Listo, acá voy a dejar estas ecuaciones. Bueno, entonces vamos a seguir con el ejercicio. Ah, bueno, me voy a traer estas también para acá. Esta. Listo. Ok, ahora sí ya podemos empezar a hacer ahora el ejercicio F. Entonces miren el ejercicio F, ¿sí? El ejercicio F me está diciendo que calcule la posición de ese objeto cuando el tiempo es de 1 segundo. Entonces, mire, vamos a escoger la ecuación que nos dio el ejercicio, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reemplazarla, ¿cierto? Vamos a cambiar este centímetros por la amplitud en metros. ¿Se acuerda que la calculamos acá? Mírenla aquí. La amplitud 220 centímetros son 2.2 metros. Entonces vamos a escoger esa ecuación y le vamos a cambiar ese 220 por 2,2 metros, ¿cierto? Porque acuérdense que la amplitud se debe dar en metros, así como dice aquí en la guía, ¿cierto? Posición, amplitud, vea, en metros. Lo ideal, se podría hacer con centímetros, pero lo ideal es hacerlo en metros. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo, calcule la posición cuando el tiempo es de 1.1 segundo. Entonces, miren, en esta ecuación, si ustedes se dan cuenta, todo ya está reemplazado, excepto el tiempo, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? A ese tiempo lo voy a reemplazar por el tiempo que me está diciendo el ejercicio que lo reemplace, 1.1 segundos, ¿cierto? Ese tiempo es 1.1 segundos, ¿cierto? Acá le voy a poner las unidades a esto. Recuerden que esto es W, mírenlo aquí, W. Y las unidades de W, si lo recuerdan, son radianes, radianes sobre segundo. Y aquí son radianes. ¿Listo? Todo para que me concuerden las unidades, ¿ok? Listo, entonces metemos esto en la calculadora. Y acá es clave que configuren la calculadora correctamente. Aquí arriba debe aparecer una R, ¿cierto? De radianes. Ahí está en D.